Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este 19 conversatorio Victoriano López. Ya estamos, imagínense, en el conversatorio número 19. Realmente pasó muy rápido y estamos muy contentos porque nos han visitado en este periodo personas de lujo, de primera, y el día de hoy no es ninguna excepción. Al contrario, hoy estamos muy contentos porque tenemos a una persona que viene directamente desde Argentina. Él es el maestro Enrique Folger. Hoy hablaremos sobre el trabajo psicológico e interpretativo de los personajes en la ópera. Imagínense, os estamos hablando con un tenor solista, con una experiencia increíble en el campo operístico, y realmente estamos muy felices para que ustedes puedan conocer un poco más del trabajo que hace el maestro Enrique y obviamente un poco más de él. Pero bueno, antes que nada queremos darles la bienvenida a nombre de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, que es la gestora de la Escuela de Música Victoriano López. Yo soy Daniel Montes, el director artístico musical de la Escuela Victoriano López. La Escuela Victoriano López, por quien no sabe, es una escuela de música de 75 años de experiencia, que estamos desarrollando la música integral, no solo en Honduras y ni para Honduras, es para todo el mundo, porque muchos de nuestros exalumnos están en este momento representando dignamente nuestra escuela, la ciudad de San Pedro Sula y obviamente el país. Y estamos muy contentos porque nos estamos acercando a todos estos personajes importantísimos que nos están dando este granito de arena para hacernos conocer de su maravilloso arte. Pero bueno, el maestro Enrique Folger es un tenor. Él nació en Buenos Aires el año 70. Estudia a partir del 89 en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla con Margot Arrillaga. En el 1992 ingresa a la cuerda de barítonos del coro de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires. En 1994 hace lo propio en el coro del reinaugurado Teatro Avenida a través del concurso público. Debuta en el año 95 como tenor solista con el Te Deum de Bruckner, con la Asociación Wagneriana. Continúa sus estudios con los maestros Luis María Bragato, Ricardo Choa, Jorge Anzorena en Italia, Nora López Chile, Nino Falzetti. Es elegido como becario de la Fundación Música de Cámara, trabajando el repertorio camarístico con Guillermo Optis e integrando la Camerata Vocale. En la temporada 1995 y 96 integra el coro del Teatro Comunale di Firenze Maggio Musicale Fiorentino en Florencia, en Italia, realizando giras en Japón, Dinamarca y Austria, al Festival de Salzburgo, por ejemplo. A partir del 97 regresa a su país e integra el coro del Teatro Argentino de La Plata. Refuerza el coro del Teatro Colón y posteriormente, desde el 2001, el Coro Polifónico Nacional. En 1997 ingresa al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y comienza sus estudios en las cátedras de Renato Sassolla, Roberto Curbelo, Esteban Collado, Bruno D'Astoli, Reinaldo Senzabella y Marcela Esoin. Participa activamente en los seminarios organizados por el ISA de Christopher Underwood, Ingeborg Wamserholm, Graciela Alperin, Thomas Allen y Federica von Stade. Integra espectáculos organizados por el ISA como De Viena al Colón en el 99 bajo el auspicio de la Embajada de Austria, en el homenaje al centenario con del maestro Giuseppe Verdi, espectáculo auspiciado por la Embajada de Italia. Y como Renucho en Janis Quique con la Orquesta Académica del Teatro Colón y la Orquesta de Cleveland, gracias al intercambio Instituto Superior y Arte Universidad de Oberlin, Ohio, Music and Performing Arts de Cleveland en Estados Unidos. Perfecciona posteriormente sus estudios con Graciela Alperín, Rosita Sausulla y Susana Cardonet. Formó parte de la Ópera Estudio del Teatro Argentino de La Plata y de la Ópera de Cámara del Teatro Colón de Buenos Aires. Enrique Folger se presenta regularmente como solista en conciertos sinfónicos tipo la Novena Sinfonía de Beethoven, la Segunda Sinfonía de Mendelssohn, la Octava Sinfonía Los Mil y la Canción de la Tierra de Mahler, Te Deum de Bruckner, la Misa de Gloria de Puccini y de Mascagni, la Misa Glagolítica de Janacek, Stabat Mater de Dvorak, el Salmus Hungaricus de Kodály,
Y bueno, el Requiem de Britten, Requiem de Verdi, con las orquestas sinfónicas nacional, provinciales de Rosario, de Bahía Blanca, de Salta, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Mar del Plata, Universitaria de San Juan y de Mendoza, del Festival Internacional de Ushuaia, Filarmónica y Estables del Teatro Municipal de Santiago en Chile, del Argentino de La Plata, Académica y Estable del Colón, Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica de Ribeirão Preto en Brasil, Sinfónica du Jura de Suiza, Gutsernig Orchesterkul en Alemania, entre otras. Debuta con Juventus Lírica en el Teatro Avenida de Buenos Aires en el 99 con Don Octavio. Luego El Duque de Mantova y El Marinero de Le Pauvre Matelot de Milot. Regresando con Rinuccio y Tamino el 2000. Rinuccio y Asiel en El Elefante Pródigo de Debussy, etcétera, en muchas de estas temporadas. Entre las presentaciones en teatros como el Avenida, el Maipo, el Astral y auditorios como el de Belgrado, entre otros, encabezando elencos en antologías Zarzuelas por las calles de Madrid, Eisenstein en el Murciélago, Don José en Carmen y junto a Norma Alejandro participa en María Calas Masterclass, etcétera. El Teatro Municipal de Santiago de Chile lo convoca para el Die Maizinger for Nuremberg, el 2001. Y bueno, la misa de Requiem de Verdi. En el Auditorio Nacional de Montevideo, también en Uruguay, encarna el Otelo de Verdi del 2015 y como tenor solista de las novenas de Beethoven del 2019. El 2019. Ha sido invitado también para cantar a Canio Turidu en el programa de doble de Caballería Rusticana. También el corriente año tiene comprometida su presencia en el Teatro Municipal de São Paulo en Radamés. En el Teatro Colón, Enrique Folger debutará con la ópera de cámara Arlequín en Der Kaiser von Atlantis. El Don Giovanni, para el Don Giovanni, de Gazzinaga en 2005-2006, realizando con dicha compañía presentaciones en numerosas salas en Argentina y también en muchos lugares de afuera. Prácticamente en el año 2018 y con motivo de los festejos de los 110 años del Teatro Colón, se decidió programar la reposición de la famosísima producción de Aída de Oswald Lápiz, en el cual encarnó el rol de Radamés. Ha participado como Calaf en la producción de Turandot el 2019. Ese mismo año ha sido invitado a la gira de la compañía del Teatro Royal Opera House Muscat como tenor solista de la novena de Beethoven, dirigida por José Curra. Ha sido dirigido también por los maestros Abado, Meta, Bichkov, Kordos, Jurovsky, Davies, Schreider, Altinoglu, Piolet, Lalo, Pérez. Y bueno, con los directores de escena también, Carsen, Deanna, Vic, Oswald, y entre muchísimos otros, entre los grandes directores y directores de escena. Ha sido premiado también por la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina. Como ven, es un invitado de lujo. Nosotros estamos sumamente contentos de estar aquí con Enrico Folger. Y bueno, pues bienvenido, maestro Enrico Folger. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy Ahí, buenas, encantado. Estamos con la cámara, no sé si la puedes encender la cámara. sí, ahí estamos en eso. Ahí está. Ah, Hola, ¿qué perfecto. tal? ¿Cómo va? Muchísimo gusto, pues Enrico, qué placer ahorita poder tener este pequeño conversatorio y que no solo yo, sino muchas de las personas que nos están siguiendo puedan conocer el trabajo que tú hiciste, que es un currículum realmente muy, muy impresionante, el trabajo y sobre todo eso es lo que me gusta, poder conversar un poco de no solo el trabajo que hiciste, sino que nos expliques el trabajo que haces. Entonces, eso ha sido muy bonito, o sea, el trabajo psicológico e interpretativo de los personajes. Entonces, ese es un poquito el tema. Pero antes de comenzar, quisiera que nos cuentes, ya que estamos en un periodo muy delicado en todo el mundo, ¿cómo están viviendo ustedes ahorita la pandemia y artísticamente cómo les ha afectado esto de la pandemia? Si siguen todavía encerrados como muchos de nosotros y qué lados positivos también tú le encuentras en todo esto. Bueno, realmente estamos viviendo un momento realmente increíble. Prácticamente estamos viviendo un hecho inédito en la historia cercana de la humanidad, ¿no? Totalmente. Realmente
parece que estuviéramos viviendo en una historia de ficción, en un film, tranquilamente, ¿no? Sí. Y sinceramente es algo que, más allá de que había muchos vaticinios y muchos datos que hacían creer posible una pandemia, porque no olvidemos ya los casos que se habían dado en el 2009, en el 2015, esta pandemia realmente ha generado un movimiento terrible en cuanto a inmovilizar prácticamente a la humanidad, ¿no? En un momento en donde tenemos tecnologías que parecen ser imposibles de que sean vencidas, Claro. un pequeño virus generó prácticamente el estancamiento mundial. Eso es Y increíble, ¿verdad? es increíble, es increíble. Y la verdad que fundamentalmente a lo que tiene que ver con nuestras artes y fundamentalmente con las expresiones artísticas de escenario, o sea, el teatro, esto nos ha dejado en una situación paupérrima porque muchos de los trabajadores de las casas teatrales, si no tienen un sueldo estable, se encuentran en una situación de vulnerabilidad absoluta. Claro. Y la Y verdad son es miles de trabajadores, miles además. y miles de trabajadores, tal cual. Y fundamentalmente hay un montón de compañeros nuestros que son, en general, la profesión del cantante solista es una profesión freelance. Claro. Entonces, la mayor parte de nosotros subsiste gracias a las contrataciones. Y cuando estas contrataciones se caen, claramente las casas de ópera no tienen otra posibilidad de generar algún tipo de resarcimiento, pero claramente es prácticamente algo que no puede ser suficiente al menos como para tantos contratados que de golpe Claro. ven de un día para el otro no tener ningún tipo de ingresos. Gracias a Dios hay gente que tiene más espaldas para poder afrontar una crisis como esta, hay otros que no. Y en ese sentido, en la Argentina estamos tratando de generar un movimiento de concientización, un relevamiento histórico también de cuánta gente está trabajando en el arte lírico, y estamos tratando de que esa toma de conciencia nos fortalezca, o sea, que de esta crisis salgamos, aunque sea con una toma de conciencia de que debemos hacer algo por todos. Claramente Claro. el cantante lírico no tiene un sindicato, una unión que lo vincule y que luche por sus Y derechos. lo apoye, claro. Claro. Exactamente. Y lo que estábamos viendo, tanto con muchos amigos que están en Europa como otra gente en otras latitudes, que hoy en día es necesario nuclearse y tratar de ver cómo los estados tratan de paliar esta situación que es nefasta para determinado tipo de actividades. Claro. Claro. Así que, bueno, estamos aquí en Buenos Aires, estamos tratando de hacer un gran esfuerzo para poder hacer un relevamiento grande de la actividad y poder generar algunos conciertos, algunas actividades que al menos se puedan monetizar a través de De las alguna redes. manera, claro, claro, Exactamente, claro. porque hay gente que, yo de hecho tengo, por ejemplo, algunos conocidos y amigos que han estado en una situación, hoy en estos últimos meses, en donde han tenido que hasta dejar de pagar la obra social. O sea, están en una crisis sanitaria Una como esta, crisis, claro. están sin obra social. Es terrible no Sí. tener un seguro médico en medio de esta situación. Pero bueno, estamos tratando justamente de tomar conciencia y de generar movimientos para integrar y para ayudar a nuestros compañeros que por ahí están en una situación más desesperante, ¿no? Claro, claro, claro que sí. ¿Y los puntos positivos? ¿Tú le encuentras algún punto positivo de todo esto? Sin lugar a dudas, o sea, yo creo que no hay una crisis que uno no... uno tiene la obligación de encontrar un punto positivo en Es una verdad, crisis, porque si no, no sirve de nada. O sea, ¿para qué estamos viviendo una situación tan esa crisis, espantosa? es verdad. Solo para ver morir gente, solo para... No, la realidad es que algo nos ha traído hasta este punto del camino.
Y Claro. si no tenemos la conciencia de encontrar cuáles son esos puntos que nos han traído hasta aquí, seguramente los vamos a volver a repetir. Claro. Entonces, tenemos la obligación de trabajar duramente en aprovechar la crisis, en evaluar las cosas y tratar de salir mejor, o sea, como sociedad humana, progresar, realmente progresar. No se trata de un progreso tecnológico, no se trata de un progreso meramente científico, sino tal vez espiritual. Humanamente, espiritualmente y Exactamente, humanamente, ¿verdad? Entre todos nosotros. totalmente, Y yo creo que sí, totalmente. y yo creo que nosotros como artistas estamos llamados a hacer esa concientización a la gente. O sea, gracias a nosotros los artistas, yo creo que muchos han pasado sus días negros, no tan negros, digamos, es verdad eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, Yo creo que justamente las artes nos han brindado los contenidos para no sentirnos tan vulnerables y tan tan vulnerables. deprimidos y tan... Exacto. yo creo que justamente los valores que brinda el arte en serio, el Sí. arte que no es mero entretenimiento, No, 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 sino no, que claro, brinda valores profundos. Y yo creo que en estos momentos la gente está muy necesitada de esos valores. Y totalmente. bueno, aquí en Buenos Aires, y me imagino que allí también, como en muchas partes del mundo, a las 9 de la noche se genera una situación que es tratar de brindarle un pequeño homenaje a los trabajadores de la sanidad. Y bueno, la gente sale espontáneamente a los balcones, a las ventanas, a las terrazas, para aplaudir a los trabajadores, para rendirles un pequeño homenaje Qué por tanto bonito. sacrificio. Y bueno, y aquí en mi barrio justo se ha generado una situación bastante particular que algún vecino, todavía no tengo idea de quién ha sido el que ha tenido esa idea, pone el Mm. himno nacional. Y bueno, cantamos entre todos Qué los vecinos, cantamos bonito. el himno nacional. Y un Claro, vecino claro. mío, que sabía que yo trabajaba en el teatro y que cantaba, me dice, pero canta en serio, no cantes como el resto de la gente, canta un poco más. Y bueno, y habiendo cantado un poquito más, tal vez uno de los días, Sí. se generó una situación extrañísima que todos los días me piden que cante algo. Entonces, Ah, son como conciertos espontáneos en algún punto, en en el donde yo canto balcón una de o la dos casa. cosas sí, para la gente, Claro. porque en realidad, es más, me han llegado a decir algún vecino que no sé cómo consiguió mi teléfono o habló con el portero de mi edificio o habló con alguien y me piden que cantar o me dicen, oye, mañana es mi cumpleaños, ¿me puede cantar el feliz cumpleaños? Son situaciones realmente increíbles. Pero esto nos hace sentir que estamos más cercanos los unos a los Exacto, porque otros. eso no hubiera pasado en otra circunstancia. O sea, ni Claramente hubieran no. sabido quién era del lado, el del departamento, cada uno en su vida, en su mundo, y estamos Exactamente. robotizados la mayor parte, sobre todo los que vivimos en Así ciudades es. un poco más movimentadas, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, Así sí, es. sí, sí, Así sí, sí. que creo que esto nos tiene que llamar la atención justamente como para entender que no somos tan distintos. Nadie es tan distinto. Nadie es invulnerable a este virus. Nadie es menos humano. Somos todos iguales en Todos el somos fondo. iguales. Y Ricos o entonces, pobres, todos estamos en el mismo barco. y tal vez los pobres necesiten mucho más de la solidaridad en un momento como este, Claro, y es nuestra obligación ser solidarios. Es un privilegio que tenemos los que no estamos pasando una situación de carestía. Entonces, exacto, creo que es fundamental que hagamos algo por la gente que en estos momentos está sufriendo más que uno. exacto. Eh, así que nada, me parece que son tiempos de reflexión De y que, reflexión interna del exacto, mundo entero. Eh, exacto, y es muy importante. o sea, en este momento ustedes siguen en cuarentena prácticamente. Estamos en una cuarentena justamente en el día de hoy, el gobierno nacional eh, ha llamado a retrotraer a una medida, a una fase anterior, o sea, Mm, a que la cuarentena se haga más dura. Esto se debe a que para nosotros, que estamos entrando en el pleno invierno, claro,
la cantidad de contagios ha comenzado a ser bastante mayor. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, tan solo, y esto nótese que lo estoy diciendo de una manera que no me causa absolutamente ninguna gracia tener que decirlo así, pero hasta ahora hemos tenido un poco más de 1.100 muertos, siendo que en otros países sabemos que, qué sé yo, bueno, de hecho Solamente nuestro Brasil vecino, al lado, por Brasil, ejemplo, y todo lo que exactamente, está sucediendo, claro. exactamente. Y la verdad es que, bueno, creo que acá se han hecho las cosas de alguna manera para evitar que haya tanta gente que pague con su vida, ¿no? Así que me da la impresión que es una medida que claramente a nadie le gusta, que a nadie nadie se siente bien de esta supuesta privación de la libertad de circular, de la privación de la libertad de trabajar, Claro, de un montón de privaciones. Tenemos que estar en nuestra casa. Y creo que es importante entender el porqué, porque si no somos solidarios y no nos quedamos en nuestro hogar, muchos van a pagar con su vida claro, esa falta de, digamos, de madurez como sociedad. Entonces, me claro. parece que es importante que lo entendamos y bueno, Y que estemos todos, dispuestos. realmente todos hacemos parte, aunque seamos jóvenes o seamos un poco mayores, no importa. Exacto. Aunque digamos, no, yo soy fuerte, a mí no me pasa nada, no importa. Todos Uno, tenemos o sea, padres, todos todos tenemos. tenemos abuelos, todos tenemos un tío, todos tenemos una abuela, una tía querida, lejana. Querida Y amiga, querido amigo de una cierta edad, que es exacto. cierto, sí, sí. Y no podemos pensar en que hacer las cosas simplemente porque nosotros podemos, porque a lo mejor tal vez el virus no nos afecte de una forma tan dañina como otras personas. Como otras Me parece que personas. Sí, me parece que sería una canallada prácticamente no tener conciencia de eso. es verdad, es verdad. No, bueno, bueno, y esperemos que realmente que todo vaya adelante lo que estamos diciendo. Bueno, la Por favor, conciencia por sobre favor. todo, la conciencia Eh, de parte de todos nosotros. Y ojalá que en la próxima charla que tengamos nos estés contando, bueno, aquí ya estamos en los conciertos y todo, porque obviamente es eso también lo que la música es muy importante con claro, el contacto. totalmente. Entendemos todo lo que está pasando, pero estar así 6 meses como estamos ¿Sí? prácticamente encerrados, no sabemos hasta cuándo, los conciertos, el espectáculo, los cines, o sea, todo el movimiento donde hay siempre gente, imagínense, o sea, va a ser lo último en abrir prácticamente. Claramente, Y claramente. es una lástima, o sea, el acordarse, muchas veces uno no se acuerda, ¿no? Comienza a darse cuenta y extrañar lo que antes tenía que le parecía normal. Y en ese momento uno Exacto. dice, Uno empieza a a valorizar valorar, realmente, a valorar exactamente las cosas pequeñas y cotidianas que uno prácticamente las las hacía sin hacía. tener conciencia alguna. Y la Sí, verdad que eran todas bendiciones que uno sí. pudiera disfrutar de determinadas cosas. Es importantísimo Eh, darnos cuenta de eso, todos, ¿verdad? Totalmente. Una de las cosas que estamos tratando de armar justamente con este colectivo de artistas Artistas. líricos es el hecho de, en cuanto se puedan generar ciertos protocolos, poder llevarle, así como ha pasado acá, que espontáneamente algunos amigos han salido a las terrazas y han salido a cantar. Hay gente que ha empezado a proyectar películas en una medianera de un edificio para que En otros lo puedan ver. serio, qué Sí. Y eso, bonito. ese tipo de cosas habla de que la gente tiene conciencia solidaria y Claro. es fundamental apoyar eso. Entonces me parece que así como mucha gente durante muchísimo tiempo nos ha venido a ver a teatros, bueno, tal vez en estos momentos cuando las normas de seguridad sanitarias lo permitan, tal vez nosotros tengamos que ir a acercarnos a la gente A la y gente. llevarles a lo mejor nuestro producto de manera saludable, o sea, tal vez en pequeños grupos. Yo he visto cosas que se están haciendo, por ejemplo, en Alemania, de algunos coros que van a un parque y buscan tal vez estar en medio de una vecindad
en donde la gente pueda escucharlos desde sus propias Y ventanas. escuchen sus ventanas, qué bonito, claro. Porque el hecho de la emoción que genera el hecho cultural, el hecho espontáneo de la música en vivo, es muy No, difícil de reproducir a través de los medios tecnológicos. claro, claro, claro. Es Entonces, lo que un maestro me decía, perdón que te interrumpo, que él decía, o sea, la sí, música es como el amor, o sea, se necesita un contacto. Uno no puede total, tener la pareja o el amor solo en la pantalla, hola, o el amor no importa, a un hijo, a un animal o el amor es exacto. contacto, la música también es muy importante. Entonces, Es qué bonito. vibración. El Es sonido vibración, nuestro claro. es vibración, es emoción. Y la emoción se percibe de otra manera cuando uno ve a la persona que está ejecutando la expresión artística en vivo. Y lo Cuando siente y se esto sienten, sí, es totalmente distinto a lo que puede llegar a pasar con una registración. La claro. registración lamentablemente adolece de eso, de una frialdad que Sí. nos deja un poco afuera, ¿no? Pasa a ser una sombra de lo que en realidad es algo muy bello. Pasa a ser un reflejo, no es una realidad. Exacto, exacto, exacto. Así que Tiene, nada, tiene toda la razón. Ojalá que realmente conciencia para todos. Eso es totalmente. muy importante. Enrico, Enrique, perdón, Enrico, Enrique, estoy Enrique, diciendo, Enrique, sí, Enrique, sí. cuéntanos por favor, en breves palabras un poco, yo he leído un poquito tu currículum y todo, Sí, pero si nos puedes contar cómo te acercaste a la música, cómo has desarrollado todo ese amor y hasta dónde llegaste, hasta acá, porque tenemos ok. muchas personas que nos están siguiendo, que son estudiantes de Ujú, música, que hay muchos de ujú. ellos que quieren dedicarse a la música para siempre y quieren realmente seguir este camino y creo que es muy importante tener esas inspiraciones de ciertas maneras. Ujú. Bueno, una de las cosas fundamentales, creo yo, es creer en lo que uno hace. No creerse, sino creer en Es lo que uno diferente, hace, que vale claro. la pena, que la expresión de uno es única. O sea, ni es más valiosa, ni es mejor. Es única porque sale de un ser humano que es irrepetible. Entonces, a cada uno de los artistas que quiera generar eso, por favor, que no deje de pensarlo y que no deje de poner su mejor esfuerzo, porque creo y estoy convencido de que lo fundamental no es el hecho de la inspiración, ni incluso el hecho del talento que De se tener el pueda. talento, claro. Claro, porque mucha gente piensa que tal vez el instrumentista o el músico o mismo el cantante, y en el caso del cantante es muy palpable el hecho, ¿no? De pensar que simplemente teniendo una voz uno puede ser un cantante o puede ser un músico que utiliza su voz como un instrumento. Y capaz, y casi seguramente, es lo más alejado de la realidad, porque a un cantante lo hacen un montón de cosas y no son simplemente una voz. La Una voz, voz claro. es tal vez el principio que puede llegar a ayudar muchísimo. No teniendo voz es difícil poder Claro. cantar, pero hay gente que no ha tenido voces maravillosas y han sido grandes artistas. Entonces, pensemos con respecto a eso, porque, bueno, en mi caso particular, yo cuando era chico, yo nací en un hogar en donde mis padres, bueno, mis abuelos en realidad eran inmigrantes. Mm, Mi abuelo era un inmigrante austríaco, mi mm, abuela una inmigrante española. Bueno, en la Argentina muchos hemos venido prácticamente, sobre todo la gente que viene, que está instalada en las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario o tal vez Córdoba, mucha de la población de estas ciudades son fundamentalmente producto de la inmigración europea en muchos casos y de otros lugares, de Medio claro. Oriente y de muchos otros lugares. En mi caso particular, mi abuelo era austríaco, mi otra abuela era española, mi abuelo materno era ruso y mi otra abuela era de Bohemia, o sea, hoy en día República Checa. Y bueno, nada, de ese conjunto y ese cóctel extraño salí yo. Eh, Naciste tú, en Argentina, claro. exacto, exacto. Y bueno, mi padre, desde muy chico, porque mi abuela, la señora esta que era española, era profesora de piano.
Y entonces a los 4 años lo sentó al lado de él en el piano y le dijo, bueno, a ver, y empezaron a tocar, y ella fue su primera profesora de piano. Y mi papá a los 10 años, sin darse demasiada cuenta, a los 10 años ya daba conciertos de piano como niño. Y posteriormente siguió estudiando hasta que en algún momento, cuando fue adolescente, se dio cuenta que no quería ser concertista de piano, sino que quería ser músico de jazz, porque en ese momento la música Andaba que... muy de moda la música Exactamente, jazz y todo, claro, claro. exactamente. Entonces, no se dedicó a ser músico profesional, más allá de que tenía muchas condiciones y que tocó con muchos músicos profesionales justamente por sus condiciones, porque él no quería hacer algo que tal vez fuera más conveniente desde lo comercial, si se quiere. Claro. Se dedicó a que la música fuera una cuestión de un placer eminentemente personal. Y bueno, yo desde muy pequeño lo vi a mi padre sentado al piano y siempre tuve esa vivencia de la música, de sentir que la música transporta a la persona a otra esfera. Claro. Es un hecho casi ritual, si se quiere, en algún punto, en donde uno se conecta con las emociones más profundas. O sea, tengamos en cuenta esto, por ejemplo. ¿Cuántas veces pasa que una persona que no habla absolutamente una palabra de un idioma que no sea el suyo, entiende y se emociona hasta las lágrimas con la música? Claro, claro. Entonces, esto es más que claro. La música es un idioma universal y no importa de qué cultura uno venga, porque uno puede estar escuchando a lo mejor una expresión musical japonesa y no tener absolutamente nada que ver con esa Nada que ver cultura, con, y sin claro. embargo sentirse tocado por eso. Así como les pasa a los japoneses justamente con el tango, o les pasa O con la a muchos, salsa. Hay o con la grupos de salsa, salsa tal japoneses cual. increíbles y todos Exacto, japoneses, doc. exacto. Sí, sí, Bueno, sí, los sí. japoneses son grandes Son consumidores en de todo. cultura. Es verdad, es Es verdad. verdad, es verdad. Pero bueno, pero en muchos pueblos sentimos que de golpe nos sentimos cercanos por las expresiones artísticas que tienen esos pueblos, ¿no? Muchas veces uno tal vez no tenga, en mi caso sí tengo algo de sangre eslava, pero yo escucho la música de Tchaikovsky o Rimsky-Korsakov o no sé, o Mussorgsky, y uno irremediablemente se siente tocado por esa forma Esa tan sonoridad particular. que tiene, Exacto, claro. exactamente. Y yo creo que eso es lo que hace que uno se sienta fascinado un poco, ¿no? Por el hecho de la música. A mí me pasó desde muy chico. Yo, cuando tenía 4 años, mi abuelo me llevó al Teatro Colón, siendo muy pequeño, porque, bueno, justamente mi abuelo, que era austríaco, quería que yo fuera a escuchar a los niños cantores de Viena, que venían a hacer Mm. un concierto allí. Y bueno, yo entré al Teatro Colón con 4 años viendo un palacio Y que era tú te increíble. acuerdas, tú te acuerdas. Me, O sea, me, es que wow, nadie me puede borrar esa imagen de la cabeza. Yo me claro. acuerdo que yo era pequeño y subía las escalinatas para entrar por la puerta de la calle Libertad, y era increíble, era como entrar en un palacio de cuentos. Era, y Un mundo de después, además, fantasía total. exacto, y después de golpe la situación casi de templo, ¿no? Del silencio antes de la ejecución, ¿no? De la obra. Con Y todo que ese uno siente, público lleno, el exacto, olor y toda la gente. ¿Cuánta exacto, gente entra en el Teatro Colón, más o más de menos? 2.000 personas. Wow, Dependiendo del claro. espectáculo, a Sí, sí, veces han sí. llegado a estar más de 3.000 La incluso. capacidad, wow. Exacto. Uf, Y hay que pensar, ¿no? En un teatro con todas esas almas, que de golpe se produzca un un silencio silencio. absoluto y que de golpe se escuche o un violín, o un cantante, o una orquesta, o un coro, lo que sea. Es mágico, es trascendental, es un hecho religioso, Eso si te se quiere. tocó realmente, Sí, claro, sí, claro. sí, sí. Y bueno, nada, yo fui transcurriendo mi niñez siempre en las fiestas familiares.
qué sé yo, a fin de año, en Navidad, en las fiestas de cumpleaños, mi papá se sentaba o al piano o le pasaban un acordeón y bueno, era toda la familia cantando y yo entre Y medio de todos. siempre la Así que, música en el medio de la exacto, familia. Qué bonito. exacto. Y entonces, nada, cuando estaba en la primaria, estuve en el coro de primaria cantando ya a los 7, 8 años. Ujú, Y posteriormente en la escuela secundaria, también cantando en el coro de la escuela, y claro. después teniendo bandas con amigos de la música que escuchábamos en ese momento, qué sé yo. Yo tuve mi adolescencia en los 80 con una música maravillosa que es algo que hoy en día sigo consumiendo, ¿no? Me encanta poder escuchar todo tipo de música, Claro. desde la música folclórica a la música académica, al rock o al pop o al jazz o a cualquier expresión artística, porque todo, si está bien hecho, es bueno. Es bueno, claro, 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 claro. Este, Y así que, es como las palabras del maestro Jorge Eduardo Cava, que el ajá, compositor boliviano, él decía, si mi música tiene valor, irá sola, o sea, será reconocida. Y listo, totalmente, esa era su palabra. Y realmente totalmente. él compuso y todo, pero en ese momento es uno de los compositores más importantes de Bolivia. Están investigando, están reconociendo y están viendo realmente que tenía toda la razón. Si su música Es tenía así. valor, volará sola. Es así, es así, es así. Es como pasa, lamentablemente en nuestro medio hay muchos prejuicios. Sí, Por ejemplo, la mayor parte de la gente que va a un teatro a escuchar un concierto o algo, piensa que debe tener un bagaje cultural enorme para poder ir a apreciar una obra, lo cual es una auténtica mentira. es ¿Por verdad. qué? Porque la música genera emociones y si está bien ejecutada va a generar emociones que En no son cualquiera. descriptibles y no son analizables siquiera. Claramente que el que tenga un bagaje cultural que le permita decodificar, analizar determinadas cosas, lo va a disfrutar desde otro lado. Pero no es lo más importante. El hecho artístico importante y trascendental es el que comunica con la emoción. Con El emoción, resto sí. es mucha cháchara, es mucha palabrería, muchas cosas que tienen que ver con casi una cuestión que muchas veces uno siente que cuando escucha a los críticos musicales o a los musicólogos que a veces hacen análisis y parece casi un hecho onanista, ¿no? El hecho de decir, miren cómo me doy cuenta, cómo sé, cuánto sé. ¿Cuánto Este, sé? y la verdad, guárdeselo, señor. Me parece perfecto, disfrútelo usted y háganos disfrutar a lo mejor de un análisis que puede llegar a servir para ver unas cuantas facetas que a lo mejor la mayor cantidad de gente no tiene la posibilidad de apreciar, pero no es lo más importante. Si creemos que eso es lo más importante, estamos mal. Estamos hablando, claro, claro. Como diría un Tano, siamo fregati. No es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Claro, claro. Así y bueno, y con respecto al canto lírico y a la ópera y todo esto, es exactamente lo mismo. A mí me parece que, como pasa con, yo tengo algunos alumnos y gente que ha empezado a lo mejor como yo estoy tratando hoy en día de poder devolver un poco lo que han hecho por mí Lo que tantos has aprendido, maestros. claro, Exacto. claro. Es muy Y importante creo, eso. y creo que es una obligación, porque así como muchos maestros han creído en mí y hasta en situaciones en donde yo a lo mejor en algunas oportunidades, y no siendo de una extracción pobre, pero muchas veces por cuestiones coyunturales yo le decía a mi maestro, mire, yo no le puedo pagar estas clases. Y mi maestro, uno de mis maestros, que Dios lo tenga en la gloria y que ha sido un gran maestro, Nino Falsetti, me decía, no, mire, yo no le doy clase a usted porque me interesa cobrar. Ganar dinero. Ujú. A mí lo que me interesa es lo que usted va a hacer con lo que yo le puedo brindar. Qué bonito. Y, y yo creo que eso es fundamental. Entonces, uno está obligado a lo mismo, por ser buena persona, nada A más. dar lo que ha recibido es Exactamente. importante. Es fundamental, es fundamental.
y hacer entender a mucha gente que a lo mejor está en una condición, hoy en día son chicos, son jóvenes, no tienen todavía toda la madurez, entender que las cosas importantes no son ni la vanidad, ni el ego, ni el pararse en un escenario para ser aplaudido. Eso es una estupidez y es una circunstancia. Claro. Porque gracias a Dios, con lo que nosotros hagamos arriba de un escenario, no muere nadie, como pasaría con un médico. Claro. Pero si lo hacemos muy bien, y gracias a Dios me ha pasado en alguna oportunidad, de que se me haya acercado una persona después de una función y me haya dicho, yo no entiendo nada, pero a mí me emocionó. Qué bonito. Y que una persona venga a decir eso, de lo que uno intentó brindar, ha pagado todo, ya pagó ya todo. Está, ya todo está. el sacrificio ha valido la pena. Exacto, exacto. Es fundamental eso. Claro. Creo que nuestra obligación es tratar de brindarle nuestra sustancia, nuestro espíritu, a algo que simplemente es un código. O sea, una partitura no es más que un esquema gráfico de lo que un gran artista ha tratado de plasmar. De lo que tenía en la mente y lo trató de plasmar. Claro. Exacto, pero es una tabla de coordenadas. O sea, es para poder ubicarnos en tiempo y espacio, pero no, el alma la tenemos que buscar en otro lado, es conectarnos desde otro lado. Esa es la interpretación, sobre todo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y bueno, y un poco en base a esto que estábamos hablando, creo que lo maravilloso que tiene el arte lírico es que no solamente tenemos la bendición de hacer música, sino que además tenemos la bendición de a veces interpretar grandes obras de teatro, de grandes maestros, claro. Exacto, con textos increíbles, maravillosos. Profundidad intelectual total, inmortal, totalmente, digamos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y además, a veces poder tener la brillante situación de poder a lo mejor recibir un poquito de la inspiración divina, si se quiere, de poder interpretar y meterse en la carne de personajes que son increíbles, que son todo lo que uno tal vez jamás va a hacer en la vida. Claro, pero tiene que entrar dentro, claro. Tenemos la increíble posibilidad de poder jugar a ser alguien que jamás seríamos. Es increíble eso. Es como conectarnos como cuando éramos chicos y agarrábamos el palo de escoba y corríamos de un lado para el otro. No, claro, y jugando así, sí. ¿No? Y de golpe ahora somos adultos y podemos darnos el privilegio de seguir jugando, de seguir siendo otros y de brindar a ese juego una dimensión que tal vez cuando éramos chicos no le podíamos dar. Claro, no, y esa emoción que tú dices, se comienza a dar toda esa emoción al público y ya con eso realmente paga. Me encanta mucho lo que me estás contando, Enrique, porque tienes toda la razón y prácticamente es tu trabajo, porque aparte que tú eres un cantante que has desarrollado toda la técnica como tenor, todo, has cantado con grandes coros, grandes teatros y todo. Ese es el trabajo interesantísimo de un cantante de ópera, que entras en cada vez en, obviamente, diferentes obras, personajes totalmente diferentes y es realmente, no sé, es casi como un mago, es casi como un actor de cine, es algo mucho más, es realmente muy interesante. Mientras estamos hablando, voy a ir mostrando algunas fotografías de algunos espectáculos que tú hiciste, que me gustaría que lo podamos un poquito hablar. Por ejemplo, ese espectáculo, ¿dónde? Esta es una producción de Pagliacci. De Pagliacci. De Ruggero Leoncavallo. Leoncavallo. Así que ahí está Caño, en el medio del escenario, presentando el espectáculo que se hará alle 23 ore. Alle 23 ore, claro. Qué bonito, estamos acá. Sí, bueno, ahí ya estamos en la comedia. Claro. Que poco tiene de comedia, ¿no? Lamentablemente termina en un femicidio. Va en un asesinato múltiple, porque bueno, mata a Neda, mata a Silvio, y en esta producción particular, al regisseur se le ocurrió
que justamente como el gran provocador de toda esta situación es Tonio, Tadeo, Sí. en la comedia. Tadeo aprovecha la vulnerabilidad de Caño para generar todo esto, y una vez que Caño asesina a Nedda y a Silvio, en el medio de ese estupor que siente Caño, le corta el cuello a Caño también. Así que era una apuesta bastante fuerte. Parecía más Sweeney Todd Bueno, que, sí, sí, sí. que el Pagliacci. Aquí continuamos siempre con León Cavallo, ¿no? Exactamente, esa es el área, justamente el El aire. Vesky la Yumba. Claro, claro, claro. Ahí estábamos. Ah, bueno, aquí Esto es un estamos. video de Es un video. un programa de televisión que me habían Ah, ya, invitado en ya. alguna oportunidad, hace un tiempo Sí, atrás. que tengo una recopilación aquí de Oh, algunas fotos. esto sí que es bastante viejo y se nota en la foto ya. Esto fue en el 2004, fue una de mis primeras apariciones como protagonista, Como digamos, haciendo protagonista, claro. Romeo y Julieta de Gounod. De Gounod, wow. Maravillosa obra, bueno, está de más decir, ¿no? Shakespeare, ¿no? Claro, claro, Y claro, claro. la verdad que es una obra tan bella, tan bella. Acá Eh, también, esto con Paula Almerares, una bellísima colega y gran soprano argentina también. mm, Y la verdad que fue un gran placer haber participado en una producción tan bella como esa. Bueno, esto es claro. otra cosa que poco tiene que ver. Esto es Lady Macbeth en Minsk, en el distrito de Minsk, Mm, que es, bueno, Shostakovich. de Shostakovich, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Esto es una producción que hicimos en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, ahí Ah, justamente bueno, un amigo, un tenor chileno, Pedro. Ay, ahora voy a quedar muy mal con él. No, no me no, acuerdo el tranquilo, nombre. tranquilo. Luego te acuerdo, no te preocupes. Y con Eugenia Fuente que hacía justamente el papel de Lady Macbeth. Así que Y que Pedro Espinosa, Pedro un Espinosa, gran, Pedro un Espinosa. gran, un gran, un gran compañero y colega. Claro, aquí Bueno, estamos. esto es Tosca. Esto Ah, es es la Tosca. Tosca. Sí. Esta es una producción que justamente compartimos. Gracias a Dios tuve muchas brillantes compañías y compañeros y colegas con los cuales pude estar en un escenario. Y bueno, con Mónica Ferracani, en este Ah, caso. que tú sabes que la tuvimos en un conversatorio hace una semana con Qué Mónica bueno, qué Ferracán, bueno. estuvimos con Mónica ella. Fantástico, sí, es una gran fantástico. artista, Sí, 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 sí. un amor de persona. Yo la verdad que tengo la suerte de contar con la amistad de ella y la verdad que me enorgullece. Esta No, es, bueno, la escena del segundo acto del de segundo Tosca. acto. Ah, que en un momentito más lo vamos a escuchar porque eso estaba viendo. Aquí Bueno, seguimos ahí en está. Tosca, ¿verdad? Esto es Tosca, tercer acto. El Esto tercer es el acto, claro. final de Luce Ballestelle. Sí. Así que sí, qué sé yo, esta ha sido una de las producciones tal vez más bellas que me ha tocado poder hacer en varias oportunidades, Y gracias a esta Dios. fue en el Teatro Colón. Esto fue en el Teatro Colón, que En el después Teatro Colón. posteriormente lo hemos vuelto a hacer también en el teatro que se reabría, no, mejor dicho, que se inauguraba, el Teatro del Bicentenario en la provincia de San Juan. Un Mm, teatro bellísimo que se abrió en esa temporada, justamente en el con ustedes, con la 2017, Tosca. exacto, con esta producción de Tosca. Wow, qué Así maravilla, que aquí que estamos, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Una producción de Roberto Oswald, justamente. Bueno, Ah, es el esto Rigoletto. es, no, ¿O no, qué? esto Ah, ¿qué es es, perdón? Otello, Otello Otello. en el Ah, Teatro claro. del Sodre en Uruguay, en Montevideo. Que Claro, uf, justamente qué también tuve la artística oportunidad. esta foto. Wow, lindísima. Es muy bella foto, sí. Esto es justamente antes del área del tercer acto, el Dio mi potevis cagliari. Claro, claro, claro. Sí, un momento maravilloso de esa obra y que también, bueno, esto es una conferencia, Una me acuerdo. conferencia. Esto Se es, mezcla claro, un la poquito. conferencia previa a esta producción de De la Aida. ida, de la ida. Wow. Sí, sí, esta ida fue justamente
una producción que se llevó a cabo en el Teatro Colón festejando los 110 años. La que me contaste, claro que sí. Se hizo un streaming de esta producción el día 27 de mayo con varios millones de personas que lo vieron alrededor del mundo. Esas cosas increíbles, ¿no? que nos Claro. brinda la tecnología, ¿no? De que de golpe he recibido mensajes de gente de todo que no no tengo ni idea, wow. desde otra punta del planeta, que habían visto esta producción. Así que nada, Qué es maravilla. un gusto. Sí. Bueno, ese es el final, el dúo sí. final, en el Hotel Radio con Mónica Perracani, claramente. Ah. Sí. Aquí haciendo Bueno, unas pruebas. son ensayos, estos fueron Claro. unos ensayos de, esto creo que es Pagliacci también, de ensayo de Pagliacci, sí, en el Teatro de Rosario, en el Teatro del Círculo de Rosario, que posteriormente lo hicimos también, bueno, también Que preparando Pagliacci. esta, ¿verdad? Claro. Sí, acá es el saludo final. Sí. Esta producción la hicimos en el Teatro de Rosario y después la llevamos, una cosa que tuvo lindo esta producción, justamente que después se pudo llevar a un anfiteatro de la ciudad de Rosario y se hizo al aire libre, claramente en un anfiteatro. Claro. Y lo que tuvo de bueno fue justamente que se generaba ese ambiente de el teatro en el teatro. O sea, éramos como una compañía que estaba itinerante y que subía al escenario para hacer la comedia. Así que fue una cosa muy interesante, realmente. Bueno, esto es Cavaradossi nuevamente. Una foto del perfil. Esto es otra producción, Mefistófeles de Boito. Bueno, otro rol maravilloso, ¿no? El Fausto, el Faust de Boito. Bueno, esto es un concierto. Sí. Creo que debe ser en el CCK. Esto es Turandot. La Turandot. La Turandot, sí, también. La última producción que se hizo el año pasado, en el 2019, en el Teatro Colón. Esto, bueno, es Aida, creo que esta foto seguramente, es de la producción en el Bicentenario, en el Teatro del Bicentenario de San Juan. Claro. La verdad que muy bello. No, son maravillosas fotografías artísticas y realmente viendo este tipo de fotografías uno se da cuenta la magnitud de estos eventos, de estas óperas increíbles, ¿verdad? Sí. Yo cuando era muy joven veía estas óperas y decía, qué increíble poder estar en medio de una... bueno, ahí con Mónica, justamente. Con Mónica, en esa Aida ahí en San Juan, que la habíamos hecho previamente en el Colón y después la llevamos a San Juan. Pero son estas producciones que son tan fastuosas, tan enormes, con cientos de personas arriba del escenario, y con estos detrás del escenario, además, otras miles y cientos que trabajan y son una producción inmensa. Desde la gente que tiene la obligación de estar atentísimo, porque es un juego de ajedrez en donde cualquier pieza que no esté funcionando arruina el trabajo de todos. Exacto, de todos. Exacto. Sí. Bueno, esto también es de Pagliacci. Sí. Esto es de Mefistófeles, de Boito, ahí cuando Fausto todavía es viejo, en el primer acto, antes de cantar el Dai Campi dai Prati, cuando está en la kermés. Y esto es también Mefistófeles, pero ya en el acto tercero, cuando está cantando con Helena de Troya. Ya. Es interesante. Maravillosa, realmente unas lindísimas fotos que realmente a nosotros, yo viéndolas así, me estoy imaginando de cierta manera la música, me estoy imaginando los sonidos, me estoy imaginando, y yo creo que también la gente que nos está siguiendo es un arte maravilloso, porque además por detrás hay demasiado trabajo, ¿verdad? O sea, montar una ópera es uno de los artes más completos que hay en absoluto, ¿verdad? Porque entra todo. Y además es uno de los trabajos más maravillosos, porque recién cuando uno llega a ese lugar entiende lo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, claro. Porque, claro, uno sale al escenario y a uno lo escuchan y lo ven y lo aplauden, pero hay un montón de otra gente que está en bambalinas,
que ha preparado el vestuario, que ha trabajado en todo lo que tiene que ver con todos los artilugios que hay adentro de un escenario. Claro. Y que nada, que muchos de ellos son trabajadores que están en incógnito, prácticamente nadie se entera qué es lo que realmente hacen, ¿no? Claro. Y a veces esas historias son más conmovedoras que lo que nos pasa a nosotros arriba de un escenario. Claro Y que sí, sí. yo me acuerdo en una oportunidad haciendo una Madame Butterfly con una compañera bellísima que lamentablemente falleció hace unos años atrás, Florencia Fabris, que, bueno, estábamos haciendo el final de la ópera de Butterfly y, bueno, ella, después de suicidarse... Tú estás de Pinkerton. Exacto, Esto, claro, exacto, claro. exacto. Yo entraba corriendo, mi hijo, que estaba en el escenario jugando con el cadáver de su madre, yo lo tomaba y me lo llevaba para que no viera el horror de la muerte de su propia madre. Y la persona que estaba haciendo el telón, el maquinista que estaba bajando el telón, ¿Sí? lloraba. ¿En serio? Lloraba. Qué Y daba el impresionante. telón emocionado. Y puedo asegurarte Claro. que el tiempo en el que él bajaba el telón era perfecto. ¿Por qué? Porque estaba él consustanciado con la obra. Claro, 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 claro. Y claro, ya había realmente la perfección. Era el trabajo en grupo, pero él también se emocionó Exacto. tanto, pero que de cierta manera sabía, o sea, que claro, todo Es tiene que todo, estar es así. todo. Nadie, lo que tenemos que entender en este tipo de disciplinas es que nuestro trabajo no es más importante que el de otros. Para nada. ¿Tenemos otra notoriedad? Tal vez sí, pero dependemos absolutamente de los otros. De los Y, otros. y esa conciencia social, creo yo, que hace que el trabajo de un cantante sea algo difícil de describir, porque vuelvo a repetir, mucha gente solo ve el resultado final. Claro, Y lo más claro. maravilloso que hay es Es el el proceso proceso. de todo lo que pasó antes, de todo lo que llevó a que se vea eso, ese producto. Pero lo más maravilloso que hay a lo mejor cuando uno comienza con una producción no es el cantar las notas después en el escenario, sino el trabajo de tomar una partitura y empezar a investigar quién es ese ser que uno al cual le va a prestar el cuerpo. Claro. Me gusta mucho eso que me dice. ¿Quién es ese ser a quien uno le va a prestar el cuerpo? Porque es así. Exacto, porque uno le va a prestar el cuerpo, le va a poner cosas de uno, Toda la claramente, que van a ser expresividad distintas a posible. otro, exacto, pero es como que ese ser ya vive en esas hojas, en las ideas que tuvo el compositor. Claro. Y el compositor a la vez se alimentó de una obra literaria que Y en todo la es una mayor parte de cadena. los... Es toda una cadena Todo es una cadena. maravillosa, maravillosa, increíble, de creaciones, en donde el literato armó una obra que muchas veces está esperando la magia de quienes le vayan a Dar poner el las cuerpo. notas, el cuerpo, la Exacto. música, claro. Y después, encima tenemos al compositor que Claro. eligió a ese literato por justamente la sustancia dramática que tenía esa misma obra que eligió, y le brinda su propia alma. O sea, nosotros somos como un pequeño engranaje en un universo de creación, que es maravilloso. Que es maravilloso, sí, 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 sí. Es maravilloso. Enrique, ¿me permites mostrar un poquito ahí el dúo? Me parece que estás con el Aida, que creo que es ¿No? en el Colón, para que un poquito lo puedan escuchar las personas que nos Bueno, están bueno, ok. siguiendo. Vamos a ver Ok. cómo está. Aquí está.
Ecco. Un poquito, wow, Bueno, superproducción. la Realmente verdad que no. es una producción muy bella del maestro Roberto Oswald, que, bueno, falleció ya hace unos casi 5 años, 6 años. Ujú. Y que, bueno, gracias a Dios el teatro tuvo la brillante idea de rescatar esa producción y de hacer la reposición. Y bueno, esa producción de Aida eh, tiene digamos, un sentimiento fundamentalmente maravilloso, que es que con eso se festejó los 110 años Los del 110 teatro, ¿no? años del teatro, claro que sí. Y que, Wow, bueno, todo digamos, el significado que tiene esa ópera para ese teatro y la es cantidad de sumamente artistas importante. increíbles que han transitado ese mismo escenario haciendo esa misma música. Es Entonces, verdad que dicen, ¿no? Que el teatro es uno de los que tiene mejor acústica en el mundo, posiblemente. bueno, está mal que lo diga yo porque soy porteño y porque soy argentino, pero la verdad es que sí, creo que sí, que realmente de las experiencias que yo he tenido, de todos los teatros que he conocido alrededor del Del mundo, mundo, claro. creo que el Teatro Colón, y bueno, y no es solo mi opinión, porque bueno, se ha hecho muy famoso unas declaraciones que ha hecho Jonas Kaufmann justamente en la Ujú. televisión francesa, hablando de que él quería llevarse la acústica del Teatro Colón en un bolsillo para poder utilizarla en cualquier otro teatro del mundo en donde Claro. estuviera. Y la verdad que sí, es maravilloso y es mágica la, la acústica de ese teatro. La Yo me acuerdo que acústica. en un ensayo de una producción que estábamos haciendo de Carmen, Mm. donde tuve la dicha de poder hacer el Don José allí, en uno de los ensayos me acuerdo que todavía no había llegado la orquesta, no había llegado los coros ni nadie, y yo empecé a deambular un poco por los distintos pisos para ver cómo se veía, en qué ángulo, y a lo mejor ver en qué lugar del escenario me convenía más ubicarme o algo, ¿no? Claro. Y lo único que estaba funcionando en esos momentos en el escenario, lo único que estaba prendido era una pequeña fuente de agua. Y me fui al paraíso, o sea, la zona más alta del Desde teatro, arriba, a arriba, arriba, mirar sí. desde arriba de todo, y se escuchaba el agua como si yo la tuviera al lado mío. En serio. Entonces yo decía, cuánta cosa que uno tiene de inseguridad en pensar que un teatro tan enorme uno lo tiene que llenar con la voz, cuando en realidad nada de eso es No verdad. necesita. Lo que uno tiene que hacer es confiar, nada más. Confiar en que uno lo que hace es suficiente. Suficiente. Lo otro es vanidad, lo otro es ego. Pensar ahora viene esta nota y tengo que Y llenar la sala ahora, con mi sonido, claro. es una Sí, estupidez, es sí, una sí, 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 estupidez. sí, sí. Pero bueno, a todos nos pasa. Cuando empezamos, todos entendemos los mecanismos que tienen que ver tal vez con la física del sonido y con la física de lo que es el canto, porque el instrumento de un cantante está manejado por las mismas reglas físicas que cualquier otro instrumento y cualquier otra cosa del mundo. Y cuando uno ve como, por ejemplo, un globo, cuando uno deja un globo suelto, el sonido es grave, y cuanto más lo estira la boquilla de ese globo,
y el aire sale con mayor presión por un espacio más pequeño, reducido, claro. es más agudo. Sí. Por lo tanto, la presión que uno tiene que ejercer no es mayor. Es simplemente dejar que el mecanismo funcione como debe. No ponerle un estrés a la voz que no le corresponde, porque si no, lamentablemente lo pagaremos con salud vocal. Y solo uno cantará hasta un periodo y después no podrá más cantar, como ha pasado a muchos lastimosamente, ¿no? Y le ha pasado a mucha gente. Sí, sí, forzar demasiado las cuerdas vocales, ¿verdad? Exacto, o cantar roles que no son para él mismo o para su edad o para tantas situaciones que uno cree que no importa, yo puedo cantar todo y ahí es el gran error, ¿verdad? Exacto. Sí. Yo, en cuanto a eso, tengo una experiencia porque cuando yo comencé en el Conservatorio Municipal, mi maestra decía que yo era barítono y comencé cantando de barítono. Y posteriormente, con los años, muchos maestros que tenían tal vez más sabiduría que mi primer maestra, escuchaban otra cosa en mi voz. Y me decían, yo dudo que con esa claridad que tenés en determinados momentos cuando aligerás la voz, seas barítono. Entonces, yo, la verdad que en ese sentido siempre creí mucho en la gente que sabe más que yo, que son muchos. y entonces, nada, me entregaba a lo que me decía esa gente que tenía la experiencia que yo no. Claro. Y bueno, comencé cantando roles de cantar de barítono, comencé después a cantar roles muy líricos, hasta casi líricos ligeros, para poder ir evolucionando y poder conquistar una tesitura que no manejaba. Claro. Y bueno, gracias a Dios, de a poco, con los años y con paciencia y con el consejo de mucha gente muy sabia y que fue muy cariñosa y muy buena conmigo, has seguido tu camino prácticamente. Claro, empecé a cantar las cosas que debía cantar en el momento que las debía cantar. Claro. Claro, es eso. Ese es el punto, cierto. Sí, es muy importante. Mira, Enrique, si me permites, voy a mostrar un video que tienes acompañado con una orquesta, pero ya esta vez no es ópera. Quisiera que para que puedan también escuchar y nos dices dónde es y qué estás haciendo. Dalla terra alla mia fronte veniva la cadenza viva, un bacio grida e vinto d'amore, tu che mi baci divinamente bella, oh,
Qué Bueno, lindo. gracias. ¿Dónde era esto? Bueno, esto era un festival de verano Sí. que se realiza todos los años en el estado de Bahía, en Brasil, Mm, en un lugar paradisíaco, en las playas de Trancoso. Trancoso es un lugar que, bueno, nada, ¿Es hace... en el norte de Brasil? No, es No, justo en el centro, en el porque es centro. el estado de Bahía y Claro. en ese lugar, antes, hace muchas décadas atrás, solían tener sus casas muchos artistas, Mm, artistas de bossa nova y, claro. y gente muy bohemia. Posteriormente se instaló allí un Club Med y bueno, fueron mucha gente con mucho poder adquisitivo, se armó un lugar con un golf maravilloso y gracias a Dios esa gente con un poco de visión y con gusto por la cultura armó un anfiteatro que es bellísimo y que tiene una característica interesante, que es un doble anfiteatro, o sea, tiene un anfiteatro abierto, que es una cuña, y Mm, posteriormente debajo de esa cuña hay otro teatro abajo. O sea que se hace mm. conciertos algunos días al cubierto y otros días Y bajo otros las días estrellas. abierto. Ah, qué bonito, Y claro. como este festival se realiza durante el mes de marzo, que es bastante caluroso, se puede aprovechar muy bien el maravilloso El clima maravilloso clima paradisíaco de Brasil. de Brasil. Bueno, Sí. no, realmente, Enrique, un placer inmenso haberte tenido, haber compartido un poquito contigo, sobre todo las maravillosas cosas que nos estás mostrando de tu carrera y además lo que realmente me gusta mucho y lo quiero decir de tu humanidad, que eso es muy Bueno, importante. bueno, El muchas gracias. músico es muy importante no solo cuando es muy bueno en lo que hace, sino también cuán humano es y cuán humilde es. Eso es muy importante. Y eso es importante que nos escuchen los alumnos de música, que bueno, que tienen que aprender eso, que nada se encuentra fácilmente, todo con mucho sacrificio, pero siempre Ujú. con humildad, que va a ser siempre mejor, ¿verdad? Y eso nos lo estás Exactamente. demostrando. Bueno, muchas gracias por tus Realmente, palabras. Y sí, creo que la única cosa que le podría llegar a decir a gente que a lo mejor se está formando es que vale la pena, vale la pena. que vale la pena, que todo sacrificio que uno hace pensando en poder aportar un pequeño granito de lo que uno tiene como sensibilidad, vale la pena. Vale la Entonces hay que forzarse, tal vez rogar con tener un 20% de inspiración cada tanto, pena. pero el 80% de transpiración, Transpiración, de de trabajo y trabajar, trabajo y trabajo, ¿verdad? de trabajar. Realmente tienes toda la razón. Te agradecemos mucho, Enrique, y de nuevo la invitación que espero que cuando pase todo esto y se pueda, ojalá pronto, te esperamos en San Pedro Sula, en Honduras, para que vengas tal vez a hacer un trabajo con nosotros. Sería ¿Cómo maravilloso. Aquí no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? la ópera gusta mucho, pero no tenemos mucha ópera. Entonces sería ahora que ya Hay comencemos que a revertir esa desarrollarla y hay situación. que Hay hacer que eso. revertir urgente esa situación. Y porque tenemos un gran teatro aquí en San Pedro Sula, el Bien, Teatro Saibe, que es el teatro central de la ciudad, es maravilloso, tiene una fosa maravillosa, o sea, es un teatro con todas las de las haces, solo se necesita organizar y punto. hay que poblarlo. Hay que Claro que poblarlo. sí, Hay que claro que poblarlo sí, de música. de Hay que poblarlo música. de espíritus. Bueno, pues te agradezco muchísimo y nos vemos pues a la próxima. Entonces, Un gran placer y muchísimas gracias. igualmente, pues gracias a ti. Chao, chao, querido. Chao, chao.